3 historias de terror para tener de fondo mientras comes. Soy camionero en una carretera que no existe. Hay reglas para sobrevivir en la ruta. No te asustes si el camino se siente unos minutos más largo cada vez que lo manejas. Es porque lo es. A medida que el camino se alarga, pueden aparecer nuevas calles laterales. No las tomes, por más tentadoras que sean. Pueden aparecer gasolineras para llenar tramos de desierto vacío. Ten cuidado al comprar marcas de snacks de las que nunca has oído hablar o que no existen. Los cactus aparecerán cada pocas millas que no estaban en tu último viaje. Son solo cactus. No hay que temerle a los cactus. Si tu viaje por la ruta 333 dura más de 30 minutos que la última vez, informa de esas fluctuaciones inmediatamente. Varios ex empleados, que no informaron de tales anomalías, todavía están atascados allí. Todavía manejando. Manual del empleado, sección 7, C. Fue más o menos cuando me gradué de la universidad y finalmente me atreví a revisar el vacío que era mi cuenta bancaria, que me di cuenta de 3 cosas. Tal vez una licenciatura en inglés no había sido la opción más inteligente para reponer el mencionado vacío que era mi cuenta bancaria. Ya no podía vivir en residencias estudiantiles. No tenía ni idea de qué hacer con mi vida. Todo eso, junto con una buena dosis de estrés / depresión / inserta trastorno de ansiedad aquí típicos de la generación Z, fueron probablemente las razones por las que respondí al anuncio en mi buzón de posiciones de camionero a lo largo de la costa del Pacífico. En realidad, no esperaba que saliera nada de mi solicitud, pero la empresa respondió de inmediato y se ofreció a pagar un viaje para ir a hablar con ellos. Nunca había estado en California, así que ¿por qué no? Aparte de las típicas preguntas de la entrevista, lo único que me hicieron fue una evaluación de habilidades. Todo lo que tienes que hacer es llevar un camión de carga al punto de retorno y regresar. El gerente de la entrevista, Randall, me balanceó un juego de llaves. Parecía un tipo bastante agradable, aunque un poco reservado. No es muy difícil. Pareces un chico competente. ¿No necesito una licencia de conducir comercial? En realidad, había conducido el autobús del campus durante 2 años en la universidad, pero no había sido un autobús lo suficientemente grande como para necesitar una licencia comercial. Lo había dejado claro en mi solicitud. ¿Crees que eres capaz de conducir un camión de este tamaño? Bueno, sí, pero... Entonces no te preocupes por eso, me dijo Randall. ¿A qué distancia está el punto de retorno? Para la mayoría son 4 horas, pero podría ser menos. Eso es lo que te estamos evaluando. ¿Así que quieres que vaya rápido? ¿En un vehículo de 5 toneladas? ¿Para el que no tengo licencia? Más bien 15 toneladas, y absolutamente no. No vayas rápido. Eso empañaría los resultados. Queremos cronometrar cuánto tiempo te toma de forma natural. La lógica no tenía sentido. No vayas rápido, pero cruza los dedos para que vaya rápido. Pero ya no importaba. Toda la situación era sospechosa. Esto era ilegal a múltiples niveles, y la prisión federal no era lo que el orador principal quería decir con aprovecha cada oportunidad en su discurso de graduación. Me estaba preparando para decirle todo esto a Randall y salir directamente de la oficina, cuando... Olvidé mencionar, dijo. $800 de compensación por tu tiempo. 10 minutos después estaba en la cabina, girando la llave. Noté a otro hombre, de edad similar a la mía, sentado en la cabina al ralentí de otro semirremolque justo al otro lado del estacionamiento. Otro solicitante, explicó Randall. Es más fácil para nosotros si cronometramos a varios de ustedes al mismo tiempo. El otro hombre me hizo un saludo amistoso, y luego, con la misma amabilidad, me hizo una peineta, lo cual fue una serie de eventos tan confusos que decidí guardarlo para más tarde y procesarlo por completo. Muerto, murmuró, aunque podría haber sido, rojo gana. ¿Cuál es la dirección del punto de retorno?, pregunté, agitando mi teléfono para mostrar la aplicación Google Maps abierta. Nada de teléfonos, dijo Randall. En cambio, me explicó cómo reconocería el punto de retorno, una estación de pesaje sin personal con techo rojo a cierta distancia por la ruta 333, junto con algunas pautas básicas. 1. No uses tu teléfono por ningún motivo, ni siquiera para música. Déjalo en modo avión, o mejor, apágalo.
Incluso si hay una emergencia, usa la radio portátil. 2. Siéntete libre de escuchar la radio. La estación 86.9 FM es country si te gusta, pero probablemente evita la estación 96.5. 3. No recojas autoestopistas. Ni siquiera si parecen estar heridos. Ni siquiera si están mendigando y llorando por un aventón, especialmente si están mendigando y llorando. De verdad. No lo hagas. 4. A mitad de camino, tu camión se detendrá y se detendrá. No entres en pánico. No lo apagues. No te bajes. Ponlo en modo estacionamiento y espera exactamente 1 minuto y 47 segundos. Después de eso, el motor debería volver a arrancar. Si, por alguna razón, el camión no arranca después de ese tiempo, bueno, debería. Pero si no lo hace, pregunté. Escóndete, dijo. Cierra los ojos hasta que lo haga, pero debería. Ok, entonces. Todo esto está detallado con más detalles en el manual del empleado, me dijo cuando, comprensiblemente, intenté hacer más preguntas. No deberías tener que preocuparte por la mayoría de ellos a menos que consigas el trabajo. Simplemente no uses tu teléfono y, lo más importante, no te asustes cuando el camión se detenga. Pero ¿cómo sabes ya que va a? Levantó las manos y sacudió la cabeza para indicar que no más preguntas. $800, me recordé a mí mismo. Hay algo un poco agotador en la realización de lo bajo que se puede comprar un precio. Por otra parte, hay algo agotador en ser un graduado universitario sin trabajo y sin dinero, así que elige tu veneno. Una última cosa, me dice Randall desde debajo de la ventana. Lo que sea que veas, lo que sea que pase, nunca dejes de conducir. Nada ominoso. Guiñó un ojo. Vi cómo el otro entrevistado se alejaba primero, mi competidor, decidí ahora que realmente tenía 1 segundo para procesar su presentación. Gilipollas. Después de que ajusté mis espejos y mi asiento, salí tras él, muy consciente del cronómetro en la mano de Randall mientras se encogía hasta convertirse en un punto en mi retrovisor. ¿La parte más estresante de toda la experiencia? Sin GPS. No me preocupaba perderme, las instrucciones eran básicamente conducir directamente por la ruta 333 hasta que llegara, pero había algo desconcertante en saber que si me perdía, no se me permitía buscar mi ubicación. No creo que alguna vez haya conducido a un lugar nuevo sin mi teléfono. Ya sé lo que dirán los boomers, mi generación es blanda. Nunca aprendimos a hacer las cosas de la manera difícil. Somos adictos a la tecnología. A lo que responderé, cierto. Justo en realidad. Pero también intenta renunciar a tu iPhone. Los primeros minutos del viaje transcurrieron sin problemas. La carretera era un poco sinuosa, pero por lo demás tranquila, con una vista preciosa. Árboles gigantescos, alguna variante de secuoya, supuse, se elevaban sobre mí desde todos los lados, pero por muy bonita que fuera, la carretera de 2 carriles estaba prácticamente desierta. Ningún otro coche me pasó. Ninguno se coló detrás de mí. Encendí los faros para lidiar con la sombra. Era un poco espeluznante, la verdad. Después de un rato, comencé a vislumbrar el camión del hombre competidor a través de los árboles. Pasaba una curva, y su camión parpadeaba entre las ramas y los troncos. Desaparecía en las curvas, pero yo lo estaba alcanzando. ¿Cómo adelantarlo? La carretera era estrecha, y si fuera una especie de carrera de velocidad, no había forma de que se apartara para dejarme pasar. Tal vez pronto se abriera otro carril. Tal vez si tocaba la bocina, lo asustaría lo suficiente como para dejarme pasar. Resulta que no importaba. Justo cuando estaba firmemente detrás de él, mi camión se quedó en silencio. No hubo ningún chisporroteo de vida que saliera de un motor ni la tos moribunda de un motor. El acelerador simplemente dejó de funcionar. Mi camión se ralentizó un poco más y luego se detuvo. Estaba preparado para esto. Esperé. En mi cabeza conté. Randall lo sabía. De alguna manera, sabía que mi camión se detendría en algún momento, pero no parecía preocupado. ¿Estaba planeado? ¿Alguna forma de ver cómo reaccionábamos en situaciones estresantes? Me encontré buscando salvajemente una cámara de seguridad. No seas paranoico. Tal como me había dicho,
En algún lugar alrededor del segundo número 100, el motor rugió de nuevo a la vida. Mi camión de carga avanzó a trompicones, y cuando aceleré, se aceleró. Muy bien, entonces. El resto del viaje fue benditamente tranquilo. Nunca volví a alcanzar al hombre competidor, pero por lo demás sin problemas. En algún momento, los árboles se redujeron a un corto tramo de carretera desértica, y luego la estación de pesaje con techo rojo. Reduje la velocidad y miré la hora. Esto no podía ser correcto. Solo había estado conduciendo durante media hora más o menos, y el otro camión nunca me había pasado. Randall había dicho que por lo general tardaba varias horas en llegar aquí. Este no podía ser el lugar correcto. Sin embargo, lo era. Tenía que serlo. Todavía estaba en la ruta 333, estaba seguro. Esta era la primera estación de pesaje, y la descripción coincidía perfectamente. Saqué la cámara digital que Randall me había dado y tomé una foto. Si me equivocaba, al menos podía alegar estupidez, no que hubiera estado tratando de hacer trampa. Tal vez eso sería suficiente. Maniobré el camión a través de la estación sin personal y regresé por donde había venido. Finalmente, llegué a las secuoyas. El mundo se transformó de la luz del sol a la sombra y la niebla. Zarcillos de niebla flotaban sobre las raíces expuestas. Ya estaría de vuelta en unos minutos. Entonces el camión comenzó a disminuir la velocidad. Maldije. Otra vez no. Efectivamente, el camión se detuvo en una sección del bosque tan sombreada que podría haber sido la noche. Los insectos entraban y salían de los haces de los faros. Algo andaba mal. Nervios, me dije a mí mismo. Todo esto es extraño, así que estás pensando demasiado. Ese era generalmente el problema. Pensar demasiado. En espiral hasta que me apagué. Era la razón por la que me especialicé en una materia que me permitía estar callado y teclear en mi portátil. Era la razón por la que conseguí un trabajo en el autobús del campus donde no tendría que hablar con nadie y solicité este puesto en primer lugar. Había estado creciendo durante meses, años tal vez, esta sensación de que algo en mi vida estaba mal. Apagado. Pero después de que había pasado y eliminado las únicas cosas que podrían ser, todo lo que me quedaba era yo. Lo que estaba roto era yo, y tal vez eso no era algo de lo que pudiera huir de manera realista, pero seguro que podía intentarlo. Por primera vez en meses, mientras conducía por la ruta 333, me había sentido normal en la emoción de dejar algo atrás, pero ahora estaba detenido, estancado, y todo había vuelto de nuevo. Y luego otra realización, ¿cuánto tiempo ha pasado? No había contado esta vez. No había habido necesidad después de la última vez, pero parecía que habían pasado al menos unos minutos. ¿Tal vez? Empecé a contar en mi cabeza. 20, 45, 60. Me rendí. Definitivamente había sido más de 1 minuto y 47. El camión todavía no se movía. Los primeros bordes fríos del verdadero miedo se me metieron, subiendo por mi columna vertebral y serpenteando alrededor de mi corazón. Esperé un poco más. Maldije un poco más. Cuando ninguna de esas opciones deliciosamente brillantes funcionó, puse el camión en modo estacionamiento, abrí la puerta y salté. Afuera hacía más frío de lo que había imaginado. Raro. Claro que había sombra, pero todavía era verano. Consideré tratar de abrir el capó de esta cosa, por alguna razón, todos los hombres, incluso aquellos de nosotros sin conocimientos mecánicos, sentimos una sensación de control al examinar ponderosamente los motores rotos. Pero para una bestia masiva como esta, no podía pretender saber por dónde empezar. Hola, llamé. En la niebla, a lo lejos, casi parecía haber una figura. La niebla rodó, y desaparecieron. ¿Vivían por aquí? Tal vez podría pedirles ayuda. Cuando la niebla se despejó, no había nadie. Escóndete. Eso es lo que Randall me había dicho, aunque de pasada. Escóndete y cierra los ojos. Pero eso simplemente se sentía tonto. Alguna forma de que me distrajera de darme cuenta de que me había metido con un vehículo de mierda, de cualquier manera, necesitaba volver por mi teléfono. Olvídate de las reglas, iba a pedir ayuda. La manija estaba cerrada. Rodeé el otro lado y también probé esa manija. Cerrada.
Maldiciones incesantes podrían no haber resuelto mis problemas las 2 primeras veces, pero no hay razón para no intentarlo por tercera vez, ¿verdad? La frialdad me agarró el corazón hasta que apenas podía respirar. Vi cómo más niebla rodaba hacia los árboles, y la figura había vuelto. Más cerca. Por segunda vez, casi pedí ayuda. Escóndete. Antes de que pudiera pensar demasiado en mi pensamiento excesivo, antes de que pudiera cuestionar lo estúpido que me vería, me dejé caer al suelo y rodé debajo del camión. Luego cerré los ojos. Un conjunto de pasos se acercó al vehículo. Comencé a mirar hacia arriba, pero me detuve y presioné mi rostro contra el asfalto donde no estaría tentado. Otro conjunto se unió. Luego otro. Comenzaron a moverse más rápido, sin un patrón particular alrededor del camión. Una docena de pies de perro revoloteando, excepto más pesados, más intencionales. Frenéticos. Algo intentó las manijas de las puertas. Pude escuchar el tirón frustrado, una y otra vez. Estaban buscando en la zona, buscando una forma de entrar. No mires. No mires. No. Encima de mí, el motor rugió a la vida. De repente, los 100 pasos desesperados se detuvieron por completo. No perdí tiempo. Rodé desde mi escondite, corrí por la carretera desierta hacia la puerta ahora desbloqueada y puse el camión en marcha. En cuestión de segundos, estaba corriendo por la carretera hacia la seguridad. Eso es todo, pensé. Pasé mi retorcido examen y ahora puedo regresar de forma segura y rechazar este trabajo enfermizo de una vez por todas, y todo eso era cierto. Estaba a salvo. Iba a gritarle a Randall. Simplemente no antes de ver lo que había detrás de la siguiente curva. Vino de la nada. Me desvié como loco para evitarlo. Para cuando incluso procesé lo que estaba obstruyendo la carretera, ya no había pasado sin posibilidad de reducir la velocidad. Había sido el camión de mi competidor. Totalmente parado. Diagonalmente en toda la carretera. ¿Y el hombre que lo conducía? Estaba extendido por el capó, atravesado por una rama de árbol de la longitud de una puerta. Le habían arrancado los ojos. ¿Qué fue eso? Ahora no nos emocionemos demasiado. Randall levantó la vista de su escritorio, de vuelta al patio de camiones. ¿Qué eran esas cosas? ¿Quién le hizo eso al otro tipo? ¿Otro tipo? Fue apuñalado por un árbol. Sus ojos eran literalmente cuencas vacías. Randall suspiró. No el suspiro de "oh no, hay un loco gritándome". El suspiro de "oh, genial, más papeleo". Unidad 50, habló por su radio portátil. Hay una limpieza a unas pocas millas. Suena como una desordenada. Tal vez dale una hora para que los habitantes del bosque se calmen antes de entrar para una recuperación. ¿Limpieza? Tenemos que llamar a la policía. No vamos a llamar a nadie. Prefieren no saber sobre estas cosas. No podemos simplemente dejarlo allí. Levantó las manos. Sé que estás en shock, pero como dije, tratemos de calmarnos. Gritar no ayuda a nadie. Lo entiendo. Nos aseguraremos de recuperarlo. Es totalmente comprensible por qué te darías la vuelta temprano. ¿Temprano? Por alguna razón, fue este hecho extraño e insignificante lo que finalmente me sacó de mi frenesí. Por muy injusto que pueda ser el asesinato, para un recién graduado nada superará la injusticia de reprobar un examen que sé que aprobé. No volví temprano. Sus cejas se juntaron. Saqué la cámara digital y le metí la imagen del punto de retorno en la cara. Lentamente, su expresión se abrió a una de sorpresa y asombro. Te fuiste 1 hora, tal vez 1 hora y media como máximo. Randall consideró. Luego se puso de pie, sonrió y extendió la mano. Tienes un trabajo. Tengo un, ¿qué? ¿No has estado escuchando? Acabo de ver a un hombre muerto. Casi muero yo mismo. De ninguna manera voy a aceptar esta broma de trabajo. 140.000 de base, más beneficios y horas extras. 10 minutos después, estaba firmando la oferta. Adelante. Ódiame si quieres. Pero nunca subestimes lo que tú mismo no harías bajo el peso de una deuda estudiantil de 6 cifras. Si vas a ser infeliz, sin importar dónde estés, también puedes ser infeliz y rico.
Fue solo horas después de mi vuelo a casa, después de que estuviera a salvo en mi cama en el campus, y toda la entrevista se sintiera como una pesadilla distante, que finalmente abrí mi nuevo manual del empleado. Encontré la sección sobre el incidente de 1 minuto y 47 segundos. Sección 9. Explicaba lo que Randall había dicho, que debía contar en mi cabeza, no asustarme, y por lo general no pasaría nada. También había alguna explicación adicional. Si tu motor no arranca inmediatamente después de que haya concluido el periodo de espera, entonces cierra los ojos y escóndete. Las cosas en el bosque eventualmente perderán el interés. Por encima de todo, permanece en tu vehículo. Si te vas en cualquier momento durante la ceremonia de caza, sabrán tu olor. Nunca descansarás de nuevo. Mi abuelo tenía una regla, no reconocer a la abuela. Creciendo en los Apalaches, escuché todo tipo de historias de espantos y cosas que dan miedo que andan por ahí en la noche. El viejo carbonero, la mula sin cabeza y la señorita mira de por allá, ya sabes esas historias. Como niños de campo duros, ninguna nos asustaba. Al menos no nos asustaban tanto como la oscuridad de la noche de verano. O sea, ninguna excepto la mamá. El papá nunca nos dijo a los niños por qué. Solo nos dijo que no la mencionáramos. Nosotros, los nietos, pensábamos que era un poco raro porque la mamá siempre fue parte de nuestras vidas. Debe haberse casado con la mujer desde sabe Dios cuándo. La mamá nos ponía la ropa de la iglesia los domingos. También nos hacía el desayuno a los nietos cada vez que nos quedábamos a dormir y siempre eran nuestros favoritos. Pero a ninguno de nosotros se nos permitía reconocerla. Recuerdo que la prima Patty, una mañana de verano, vino corriendo del arroyo, cruzando toda la hectárea del frente del papá, diciendo que la mamá necesitaba ayuda. Patty dijo que estaba muy lastimada y le suplicó al papá que la ayudara. Ahora, recuerdo haber subido por una colina cubierta de hierba para tratar de echar un vistazo. Efectivamente, la mamá estaba allí, tirada de lado con su vestido negro, gimiendo mientras se agarraba el estómago. Papá, ella. El papá me tapó la boca con su palma arrugada tan rápido que se sintió como una bofetada. Cállate la boca ahora, Mary Sue, y déjalo así, me dijo mientras las lágrimas se me llenaban en los ojos, crecían y corrían por los pelos en el dorso de su mano. El papá era un hombre gentil y seguramente no me había tratado así antes. Se me rompió el corazón. Usé el teléfono de la oficina del papá para llamar a mi mamá. Mi mamá vino y me sacó del papá ese día después de que la llamé y traté de contarle lo que pasó. Le dio al papá una mirada que mataba. Recuerdo lo avergonzado que se veía el papá. Fue unos años después que el papá murió. Como la mayoría de los tipos de su época y de esa edad, su corazón simplemente se detuvo una mañana soleada. Su funeral fue intenso. Nosotros, los nietos, los 10 que éramos en ese momento, nos sentamos juntos en una fila en un banco de madera. Lloramos mientras la gente daba discursos sobre nuestro papá, discursos sobre lo buen hombre que era. Lloramos como los muertos. Para algunos de mis primos, el papá era la única figura paterna que realmente tenían. Habían perdido al único hombre bueno que habían conocido en toda su vida y a una edad tan temprana. Sus propios papás se habían perdido por el brillo, las minas y el tipo de imprudencia típica en la que los hombres tienden a meterse. La mamá se sentó con nosotros, al final de nuestra fila. Estaba cargando a la bebé Cristina en su regazo. Cristina solo tenía 2 años y seguramente no entendía lo que estaba pasando. Pero de alguna manera captó la tristeza, la finalidad. La bebé Cristina estuvo muy triste durante todo el funeral, llorando en el pecho de la mamá. La mamá nunca dijo una palabra. Mientras enterraban al papá, nos dejaron a los nietos en una especie de corralito de madera que tenían en la sala de recreación de la iglesia. Nuestras mamás y papás simplemente nos dejaron allí. La única que no nos dejó fue la mamá. La mayoría de los primos sabían lo que el papá nos había enseñado, nunca reconocer a la mamá. Definitivamente sabíamos que nunca debíamos hablar con ella. Los pequeños como Cristina no lo sabían tan bien. En una esquina del corralito, la mamá se agachó sobre sus rodillas. Su largo vestido negro transparente la cubría. La bebé Cristina se sentó, mirándola, cuando decidí que tenía que hacer algo. Tina, bebé, ven aquí, bebé. La prima Mary te extraña. Le hice señas con las manos, invitándola dulcemente a venir a jugar.
Metí la mano en el bolsillo de mi vestido y saqué una Barbie, de esas baratas, de la tienda de $1, que tenía conmigo. Le mostré la muñeca rubia y se la agité. Los ojos de la bebé Cristina se iluminaron de asombro y comenzó a tambalearse por la alfombra hacia mí. La mamá levantó la cabeza, que estaba cubierta con lo que parecía un velo de novia, solo que negro como el carbón. Su cabeza se inclinó hacia mí y me golpeó con una sensación fría de miedo como nunca antes había sentido. Ven a jugar con Barbies, Tina. Le moví la muñeca a la bebé Cristina una vez más. Vamos, puedes elegir su vestido bonito, bebé. Algo dentro de mí me dijo que tenía que alejar a la bebé Cristina de la mamá en ese momento. La bebé Cristina siguió tambaleándose y bamboleándose de un lado a otro, acercándose. Mis primos mayores, Samantha y Jamey, se unieron. Vamos, bebé. Gritamos todos. La guiamos hacia nosotros gesticulando con las manos. Fue entonces cuando la mamá se puso de pie. Solo que era demasiado alta. Su cabeza y cuello velados estaban tan altos que se doblaron hacia el techo. Se acercó mucho. La bebé Cristina, quiero decir. Ya tenía una mano en mi muñeca Barbie barata cuando la mamá la apartó. La bebé Cristina lloró algo poderoso, como nada que haya escuchado antes ni después. La mamá la tenía ahora, agarrada en sus brazos demasiado largos. Detrás del velo de la mamá, sus ojos muertos, blancos y fríos, me perforaron y creo que a todos mis primos. La mamá se dio la vuelta con la bebé Cristina metida debajo de un brazo y deslizó una ventana con facilidad. La mamá metió una pierna y luego la otra y en cuestión de momentos se había ido. Cuando llegó la policía, nos hicieron todo tipo de preguntas sobre lo que pasó. Nosotros, los nietos, tratamos de contarles sobre la mamá que se llevó a nuestra prima bebé. Lo único es que no había mamá. Al menos no había mamá que ninguno de nuestros padres afirmara conocer. Nadie estuvo en el funeral del papá ese día que encajara con su descripción. No fue hasta hace unos años que mi madre me admitió que fue adoptada por el papá. Todas mis tías y tíos lo fueron. Dicen que el papá nunca se casó, al menos no que ellos supieran. Actúan como si nunca hubieran sabido de nuestra mamá ni de ninguna mujer que nos cuidara a los nietos en la casa del papá. Todo lo que sé con certeza es que una mujer oscura de la montaña se llevó a mi prima bebé ese día. Solo desearía que el papá hubiera estado vivo para detenerla. Mi papá se pasó 15 años cuidando el árbol en nuestro patio. Acabo de cortarlo, y creo que no era un árbol. No sé a quién más recurrir. No puedo hablar con mi mamá sobre esto, ya está hecha un desastre. No puedo hablar con mi papá porque, bueno, él es la razón por la que estoy escribiendo esto. Hice algo, y pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que lo estaba salvando. Pero ahora la casa está llena de un silencio que es mucho peor que los gritos que desearía poder escuchar, y veo la mirada en los ojos de mi padre y sé que cometí un error terrible, terrible. Necesito ayuda. Necesito que alguien me diga qué tengo que hacer. Vivimos en una casa bonita. El tipo de lugar al que la gente se muda cuando quiere una familia. Un jardín grande, una cerca de estacas, canteros que mi mamá cuida mucho. Era un lugar normal y feliz para crecer. Hasta el árbol. Todo comenzó hace unos 15 años. Yo tenía 10. Mi papá llegó a casa del trabajo un día totalmente emocionado con una energía que rara vez había visto. Era un hombre tranquilo, un hombre decente, trabajaba en un trabajo estable en logística y sus pasiones eran pequeñas y manejables. Le encantaba la jardinería. Era su escape. Ese día, sostenía una pequeña bolsa de papel arrugada. Mira esto, dijo, con los ojos brillantes mientras me mostraba una sola semilla negra y nudosa. Era del tamaño de un huevo de paloma, extrañamente pesada y cubierta de tenues patrones en espiral. La conseguí de un vendedor ambulante en el centro. Un viejo. Dijo que era especial. Dijo que crecería hasta convertirse en un gran árbol, un rey en nuestro jardín. Dijo que proyectaría su sombra sobre toda la casa y nos protegería. Yo tenía 10 años. Pensé que era genial. Mi papá era un hombre cuerdo y racional, pero siempre se ponía un poco poético cuando hablaba de su jardín. Solo pensé que estaba exagerando para emocionar a su único hijo. Lo plantamos juntos en el centro del patio trasero. Fue un buen recuerdo. Uno de los últimos buenos, creo. El árbol creció.
Y creció rápido. Más rápido de lo que cualquier árbol tiene derecho a crecer. En un par de años, ya era más alto que yo. Mi papá estaba extasiado. Lo cuidaba como si fuera una especie de deidad. Construyó una pequeña y ordenada cerca de madera alrededor de su base, no para mantener alejados a los animales, sino, al parecer, para designar su espacio como sagrado. Nadie más podía regarlo. Nadie más podía podarlo, no es que alguna vez pareciera necesitarlo. Era suyo. Durante años, mi mamá y yo simplemente lo aceptamos. Era el pasatiempo de papá. Su cosa. Cuando estaba en el jardín, arrodillado junto al árbol, sabíamos que ese era su momento. No interferíamos. No pensábamos mucho en ello. Pero el árbol siguió creciendo. Y a medida que crecía, mi papá comenzó a cambiar. Sutilmente, al principio. Pasaba más y más tiempo allí. Llegaba a cenar con tierra debajo de las uñas y una mirada distante y pacífica en su rostro. Comenzó a hablar del árbol no como una planta, sino como una presencia. El árbol está bien hoy, decía. Disfrutó la lluvia. Solo sonreíamos y asentíamos. Cuando yo tenía 20 años, el árbol era un monstruo. Era una especie que ninguno de nosotros reconocía. Su corteza era de un gris oscuro y liso, casi negro, y sus hojas eran de un verde profundo y ceroso que parecía beber la luz del sol. Se alzaba sobre nuestra casa de 2 pisos, proyectando una vasta y profunda sombra sobre todo el patio trasero durante la mayor parte del día. Y fue entonces cuando realmente comenzamos a notar lo incorrecto. La primera señal fueron las otras plantas. Las rosas premiadas de mi mamá, el huerto, las alegres florecitas que plantaba cada primavera, y cualquier cosa que cayera bajo la sombra del árbol durante más de unas pocas horas al día se marchitaba y moría. El suelo debajo se volvió estéril, gris y duro como una roca. Luego, los animales. Los pájaros dejaron de anidar en nuestro jardín. Las ardillas que solían perseguirse por el césped desaparecieron. Incluso nuestro perro familiar, un Golden Retriever, se negaba a entrar al patio trasero. Se paraba en la puerta trasera, gimiendo, con la cola metida entre las piernas, negándose a poner una sola pata en la sombra. Pero el peor cambio fue en mi padre. Su obsesión se convirtió en toda su existencia. Renunció a su trabajo. Dijo que necesitaba estar en casa, para atender el árbol. Pasaba todo el día, desde el amanecer hasta el atardecer, sentado en un pequeño banco que había construido directamente debajo de sus ramas más densas. Simplemente se sentaba allí. A veces, lo veíamos desde la ventana de la cocina, con la cabeza inclinada como si estuviera escuchando algo. A veces, sus labios se movían, y sabíamos, con la certeza que nos enfermaba, que le estaba hablando. Mi mamá y yo intentamos llegar a él. Suplicamos. Rogamos. Cariño, por favor, decía mi mamá, con la voz quebrada. Entra. Come algo. Te ves tan delgado. Él solo negaba con la cabeza, con una sonrisa lenta y plácida en su rostro. No tengo hambre. La sombra es suficiente. Es tan pacífico aquí. Me consuela. También puede consolarte a ti, si solo vinieras a sentarte conmigo. Nunca lo hicimos. Había algo en esa sombra. No era solo falta de luz. Se sentía fría. Se sentía pesada. Se sentía hambrienta. Pararse al borde de ella era como pararse a la orilla de un océano profundo y oscuro. Sabías que no debías entrar. Las últimas semanas fueron el punto de ruptura. Dejó de entrar en absoluto, excepto para dormir en su silla en la sala de estar durante unas pocas horas inquietas. Se estaba consumiendo. Su piel estaba pálida y cerosa, sus ojos hundidos, pero tenían un brillo sereno y vacío que me aterrorizaba más que cualquier enojo. Estaba siendo consumido. El árbol se lo estaba comiendo vivo, y él lo estaba permitiendo. Decidí que tenía que hacer algo. Tenía que salvarlo. El árbol tenía que irse. Esperé hasta la noche. Miré por la ventana hasta que finalmente, a regañadientes, entró y se desplomó en su sillón, cayendo en su habitual sueño inquieto. La casa estaba en silencio. Mi mamá estaba dormida arriba. Esta era mi oportunidad. Tomé el hacha pesada para partir leña del garaje.
Me sudaban las manos, mi corazón latía con un ritmo frenético y aterrorizado contra mis costillas. Salí por la puerta trasera. El jardín estaba bañado por la pálida y etérea luz de la luna llena, pero el suelo debajo del árbol era un pozo de absoluta oscuridad. Entré en la sombra. El frío fue inmediato, impactante. No era un frío natural. Era un frío profundo y agotador que parecía extraer el calor directamente de mis huesos. Caminé hacia la base del árbol. Su corteza lisa y negra se sentía extrañamente resbaladiza al tacto, casi como la piel. Levanté el hacha. Cuando la cabeza de metal tocó la corteza, lo escuché. Un susurro, justo al lado de mi oído, una voz que era a la vez masculina y femenina, vieja y joven. Era un susurro de hojas y un suspiro de viento y una voz, todo a la vez. No lo hagas. Tropecé hacia atrás, mi corazón se detuvo en mi pecho. Miré a mi alrededor salvajemente. El jardín estaba vacío. Tenía que haberlo imaginado. Era el viento. Era mi propio miedo hablándome. Tenía que ser. Me armé de valor, escupí en mis manos y balanceé el hacha con todas mis fuerzas. ¡Cuac! El sonido fue sordo, húmedo, no el crujido agudo del hacha sobre la madera que esperaba. Se sintió como golpear un trozo de carne. El hacha se clavó profundamente en el tronco. Lo arranqué y un líquido oscuro, negro a la luz de la luna, comenzó a brotar de la herida. Lo ignoré. Volví a balancear. Y otra vez. Y otra vez. Caí en un ritmo frenético y desesperado, el sudor me corría por la cara, mis músculos gritaban. El golpe húmedo y carnoso del hacha, el chapoteo de la savia oscura, el frío profundo y agotador de la sombra, era una pesadilla. Con cada golpe, el exudado de la herida fluía con más libertad. El olor cobrizo y metálico lo llenó todo. Era un olor que conocía, un olor que no tenía por qué estar aquí. Era el olor a sangre. Toqué el líquido pegajoso con los dedos, me los llevé a la nariz. Era sangre. Espesa, oscura, sangre real. El pánico, crudo y absoluto, me invadió. Quería correr. Quería dejar caer el hacha y huir y no volver la vista atrás. Pero luego pensé en mi padre, en su rostro vacío y sonriente, en él consumiéndose en su banco. No podía parar. Tenía que terminarlo. Grité, un sonido crudo y sin palabras de rabia y miedo, y puse todo lo que tenía en los últimos golpes. La herida se ensanchó, el árbol gimió, un sonido profundo y estremecedor que pareció sacudir la tierra misma. Y luego, con un grito final y desgarrador de materia astillada, cayó. Se estrelló contra el jardín con un estruendo que sacudió el suelo, sus grandes ramas destrozando las macetas vacías de mi mamá. Silencio. La sombra se había ido. Jadeaba, apoyado en el hacha, mi cuerpo temblaba de agotamiento y adrenalina. Mis ojos se dirigieron al tocón. Al lugar donde lo había cortado. Saqué la linterna pequeña de mi bolsillo trasero y apunté el haz a la herida. El interior del árbol no era madera. Era una masa caótica y fibrosa de lo que parecía músculo rojo oscuro y tendones pálidos y brillantes, todo tejido alrededor de un núcleo central y horrible. Donde había cortado el árbol por la mitad, también lo había cortado por la mitad. Incrustado en el centro del tronco, integrado en su propio ser, estaba el torso de un ser humano. Podía ver la curva de la caja torácica, la forma de la columna vertebral, el aspecto pálido y gomoso de la carne conservada. Lo había cortado por completo. La sangre oscura aún salía de él, empapando el suelo. No sabía qué hacer. No podía gritar. No podía moverme. Mi mente simplemente se detuvo. ¿Qué era esto? ¿Quién era este? ¿Era a lo que mi padre le estaba hablando? Quémalo. La voz vino de atrás. Era tranquila, áspera y quebrada. Me di la vuelta, el haz de mi linterna cortando salvajemente la oscuridad. Mi padre estaba de pie al borde del patio. No me estaba mirando. Estaba mirando el árbol caído, el tocón mutilado y sangrante. Y la expresión de su rostro, era la tristeza más profunda y desgarradora que he presenciado. La serenidad vacía se había ido, reemplazada por un dolor tan profundo que parecía haberle agrietado el alma. Papá, susurré. Tenemos que quemarlo, repitió, con la voz hueca. Todo. Ahora.
Trabajamos juntos en un ritual sombrío y silencioso. Cortamos las ramas y el gran tronco en trozos manejables. Los arrastramos hasta un montón en el centro del jardín. Mi padre se movía como un anciano, su nueva claridad le costaba toda su fuerza. Nunca miró la cosa horrible en el corazón del tronco. Rociamos el montón con gasolina y mi padre arrojó la cerilla. El fuego se elevó con un rugido, un humo negro y grasiento que olía a carne quemada y a algo más, algo acre y profundamente incorrecto. Nos quedamos allí durante horas, observándolo arder, hasta que el gran árbol que había dominado nuestras vidas no fue más que un montón de brasas brillantes y un círculo negro chamuscado en el césped. Pensé que lo había salvado. Pensé que había extirpado el cáncer que lo estaba matando. Pero me equivoqué. Ha pasado una semana. El árbol se ha ido. La sombra se ha ido. Mi padre está adentro. Come lo que mi mamá le pone delante. Duerme en su propia cama. Está físicamente presente. Pero no está aquí. La obsesión se ha ido, pero la paz, por retorcida que fuera, también se ha ido. Ha sido reemplazada por una ansiedad constante y zumbante. Camina por la casa. Mira por la ventana el espacio vacío del jardín. Se sobresalta con cada sonido inesperado. No habla. Ni una sola palabra desde esa noche. Solo me mira a veces, con esos ojos atormentados y rotos, y siento que soy el monstruo. Destruí la cosa que lo estaba consumiendo, y al hacerlo, parece que también lo he destruido a él. Cambié un zombi sonriente por un fantasma silencioso y aterrorizado. ¿Qué era esa cosa? ¿Qué hice? ¿Y cómo arreglo a mi papá? ¿Hay alguna forma de traerlo de vuelta del borde al que lo he empujado? Por favor, si alguien tiene alguna idea de lo que pasó aquí, díganmelo. El silencio en esta casa se hace más fuerte cada día.